Saludos amigos, hoy es 1 de septiembre, empieza el mes de la cosecha, el mes en el que se recoge lo que se ha sembrado. Entonces conviene saber qué es lo que se ha sembrado para saber qué es lo que se va a recoger. En cualquier caso, uno siempre puede decir que, bueno, una vez que recojamos ya vamos a saber qué es lo que hemos sembrado, porque bueno, lo vamos a ver en el resultado, pero no es tan sencillo, a veces las cosas no son lo que parecen. Y uno piensa haber recogido una buena cosecha cuando en realidad no ha recogido más que veneno o cosas que sencillamente no sirven para el propósito que se suponía que iban a servir. Algo muy parecido está pasando actualmente. Algunos se desesperan porque creen que todo es sencillamente un caos, que todos están de acuerdo en implementar un caos y que no hay forma de sacar conclusiones más que, bueno, el propio caos en sí mismo, los intereses puramente egoístas de todas las partes en litigio. Bueno, lo primero es que al menos sí entendemos que hay un litigio, que hay un conflicto. Eso es lo primero, ya es algo que define cuál es la situación general. La situación general es de conflicto, ahora ya nadie niega eso. Ahora bien, la cuestión es si las dos partes en litigio tienen posiciones realmente encontradas o si simplemente es un conflicto que beneficia a ambas partes, pero que después de todo ambas partes no divergen demasiado. Esta es la postura que tienen muchos. Muchos creen que tanto el bando de Rusia y aliados como el de Estados Unidos y aliados no divergen realmente, sino que básicamente tienen mayormente los mismos objetivos y que el conflicto sencillamente interesa a ambos. Bueno, veamos antes que nada lo que nos corresponde aquí, el Occidente. El Occidente ha pasado por una auténtica transformación de la que pocos se han dado cuenta, una auténtica transformación en las últimas décadas. Si lo pensamos, se han construido estructuras supranacionales muy fuertes, pero estas estructuras son muy ineficientes en ciertos aspectos, aunque muy eficientes en otros. Son muy ineficientes a la hora de hacer aquello que se suponía que tenían que hacer. El ejemplo perfecto es el de la Unión Europea, incapaz de implementar la paz y la prosperidad que se suponía que debía implementar. Todo parecía haber ido muy bien, pero ahora de repente ya solo nos hablan de guerra y parece que la prosperidad está comprometida. Eso es lo que parece, ¿no? Entonces, cabe preguntarse acerca de todas estas cuestiones. Bueno, hay ciertas cosas que sí sabemos, y las sabemos porque, digamos que los interesados las han hecho públicas. Una de esas cosas es que se hizo pública hace ya décadas un nuevo tipo de guerra. Primero, un nuevo tipo de enemigo y segundo, un nuevo tipo de guerra. Por ejemplo, cuando hablamos de las doctrinas militares imperantes, cuando por ejemplo un experto como Martianov nos habla de cómo Estados Unidos perfiló sus doctrinas militares en torno a las experiencias en la guerra del Golfo y que no tienen ningún tipo de doctrina ni ningún tipo de conocimiento realmente acerca de guerra a gran escala, guerra a una escala como la Segunda Guerra Mundial, y que no sospechan siquiera qué pueden ser o cómo pueden funcionar las doctrinas rusas, las cuales sí son o sí están planteadas para una guerra a gran escala. Fíjense que lo que llama la atención y que diverge en los dos bandos es que el bando de Rusia y aliados está siempre está definido en torno a zonas homogéneas, zonas con identidad, por así decir. Es decir, son zonas que no están divididas sobre sí mismas, no están en pugna consigo mismas. Sin embargo, fíjense en Occidente, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, como los diferentes países que conforman el Occidente, y pensemos en un ejemplo como Venezuela, para entendernos, están divididas sobre sí mismas. Fíjense que siempre hay conflictos internos, siempre hay visiones encontradas y no hay una necesaria homogeneidad, hay algunas excepciones, pero no hay esa necesaria homogeneidad para tener un planteamiento como el que tienen Rusia o China. Desde ese punto de vista, Rusia es lógico que tenga la doctrina militar que tiene.
puesto que es un ámbito homogéneo, definido. Entonces le conviene tener una doctrina militar en la cual la defensa nacional, digamos que se hace con todos los medios disponibles. Sin embargo, en el occidente fragmentado, eso carece de sentido. Es decir, ¿cuál es el sentido de que un país tan fragmentado como España tenga una doctrina militar como la rusa? Eso forma parte del pasado, se destruyó hace décadas. Y no es posible reconstruirlo. ¿Cuál es el sentido? No tiene ningún sentido. El sentido, si lo piensan dentro de España y dentro de otros muchos países, pasa a ser otro. Pasa a ser el de eso que se ha dado en llamar en la ciencia política los nacionalismos centrífugos, es decir, los nacionalismos que separan. Europa está al mismo tiempo vinculada a una fuerza, un planteamiento de aglomeración y al mismo tiempo de dispersión con ese nacionalismo centrífugo. Es algo curioso que pasa desapercibido. Fíjense, la Unión Europea pretende solidificar, digamos, un ámbito amplio y además pretende hacerlo de manera centralizada, de manera homogénea, uniformizante. Sin embargo, en cada uno de los estados por separado hay fuerzas fuertísimas, centrífugas. Fuerzas que además son, digamos, no solo toleradas, sino incluso promocionadas por la propia Unión Europea. Parece todo un puro caos, parece todo un sinsentido. Sin embargo, tiene sentido si observamos la doctrina militar de Occidente. Hemos hablado de la rusa, la cual tiene sentido que sea como es. Ahora hablemos de la de Occidente, la cual, según el propio Martyanov, está basada en la experiencia en la Guerra del Golfo, sí, pero también en las doctrinas que nos han ido haciendo públicas durante todas estas décadas. Doctrinas de una nueva guerra para un nuevo enemigo. Todos este tipo de documentos que han ido saliendo a lo largo del tiempo y que, insistimos, son públicos, nos hablan de guerras contra elementos subversivos dentro del país, guerras contra enemigos no identificables de la manera clásica, guerras dentro de un contexto, además, de inestabilidad creciente, en la que constantemente nos van colocando esos elementos de cambio climático, de destrucción de los elementos tradicionales aglomerantes como la familia, los aspectos sociales clásicos, en torno a la idea de patria, vaya, y todo este tipo de elementos desaparecen, no se entra en el análisis de por qué desaparecen, simplemente se dice, y entonces esto plantea nuevos desafíos, nos dicen. Todo esto ha ocurrido durante las últimas décadas. Nos han ido planteando esto durante las últimas décadas. El conflicto yugoslavo, por ejemplo, expresaba realmente bien este nuevo tipo de realidad. Lo que pasa es que Yugoslavia tenía un ejército potente, entonces digamos que ahí la guerra fue bastante clásica, entre comillas. Pero si pensamos en esa actividad siempre de ese nacionalismo centrífugo, esa actividad siempre divisiva, fíjense que ahora mismo se está hablando de la eventual independencia de la República de Srpska, es decir, volvería a fragmentarse más. En Serbia trata de consolidarse la fragmentación con Kosovo, es decir, la idea es siempre dividir más y más y más y más. ¿Por qué razón es esto? Se fomenta que la identidad en los diferentes ámbitos, y esto es en todo Occidente, se fomenta que la identidad sea siempre sobre bases divisivas. Entonces, cada cual encuentra su identidad no en elementos que aglomeran sobre nociones de tipo tradicional, como os lo he dicho. Digamos que si la noción tradicional que se acepta es la de familia, entonces ya automáticamente pasa a conformarse un grupo de familias que hablarían de una patria pequeña, la cual a su vez se aglomeraría en torno ya a una idea más cultural de valores compartidos y que llegaría ya a una patria más grande o más manejable dentro de ya un ámbito cultural pues de habla común, de elementos, pues lo dicho, culturales y de valores comunes, etc. Todo eso no, todo eso desaparece y van apareciendo misteriosamente, sin que parezca tener relación con nada, van apareciendo
misteriosamente elementos divisivos nuevos. Esto se dice que es debido a la evolución de la sociedad, al progreso. Sin embargo, el progreso se suponía que debería ser a mejor. Y ahí también aparece un elemento nuevo, un elemento además cultural. Y es que no, el progreso y la evolución es a peor. Pero podemos sacar algo bueno de todo ello. Podemos sacar algo trascendente. Es algo curioso, pero está ahí. Está en las películas, está en toda la cultura popular, en cómo ha ido desapareciendo, digamos, la cultura anterior a la que surgió en los años 60 y cómo ya solo se ha quedado, por un lado, con una aspiración sublime, típica de los años 60, y por otro lado, con ese futuro lúgubre, pero trascendente. Es decir, un futuro que lleva a un desastre, pero después del cual se supone que va a ocurrir algo estupendo, algo maravilloso, algo que, digamos, que va a solucionar mágicamente todos los problemas. Esto es, muy grosso modo, de la forma más sintética que somos capaces de ver todo el panorama y ahora ya podemos ver la doctrina militar de Occidente. Es una doctrina militar que se prepara para esto. Se prepara precisamente para esto. Entonces, tendríamos que tener en consideración que los desequilibrios, los desafíos, como ellos dicen, y toda esta cuestión estarían, por un lado, en la necesaria, si no eliminación, al menos cierre, compartimentación con respecto a esos regímenes que son catalogados como autoritarios o neoautoritarios, los cuales son del todo indeseables y solo llevan a la muerte, a la destrucción y al desastre absoluto. Esta es la catalogación que se lleva haciendo desde hace ya décadas ya. Están vinculados a esos valores tradicionales, etcétera, etcétera, que se consideran superados. Se consideran totalmente superados y del todo indeseables. Es decir, persistir en eso es persistir en lo malo, lo sucio, lo feo. No hay futuro, es horrible. Es así como se ha planteado. Es así, esta es la realidad. Entonces, del lado de aquí, del lado de la civilización, del lado de la auténtica civilización, está ese progreso el cual es necesario gestionar. Tiene elementos indeseables que van desde ese patriarcado que implicaría la conformación de la familia. Fíjense que ya la cosa empieza a ponerse biológica en ese sentido, si lo piensan, con lo cual después no tiene nada de sorprendente que se pase a la cuestión biológica ya de manera abierta con el asunto del género. Es decir, se desafía incluso eso, se desafían incluso los fundamentos biológicos, elementales. Entonces, si tenemos esto en consideración, la guerra ya pasa a ser otra cosa. El planteamiento estratégico de la guerra ya pasa a ser otro. Ya pasa a ser una guerra en la que es necesario eliminar quirúrgicamente las partes que no aceptan esta evolución o progreso. Entonces ya pasaríamos a una guerra en la que, entre otras cosas, lo que pasaría a ser necesario controlar sería la desinformación, es decir, el fluir de información que contravenga a este proceso divino, este proceso evolutivo divino, hacia ese punto horrible, oscuro, pero de trascendencia. Esto es así. Ustedes saben que es así. La cuestión es que no se expresa de forma sintética en pocas palabras como tratamos de hacer aquí, pero realmente esto es así. Entonces, esa guerra, digamos que se bifurcaría entre una guerra que necesariamente tendría que adoptar esas características que nos plantea Martianov, de ataque industrial militar, de guerras de frente, guerras de alta intensidad, como sea que lo prefieran ustedes llamar, con mucha artillería, muchísima infantería. Además, es necesaria muchísima formación, experiencia en combate, etcétera, etcétera, etcétera. Y, oh casualidad, ahí resulta que se aprovechan los restos de la guerra clásica que cayó dentro del ámbito occidental. El ejemplo perfecto es Ucrania, pero habría otros ejemplos. Fíjese que en Taiwán se hace el mismo tipo de planteamiento. En África también se hace el mismo tipo de planteamiento,
Pero al mismo tiempo que se lleva a cabo esa guerra, la cual además siempre tendría ese componente nuclear, es decir, no se acepta la posibilidad de no ganarla, atención con esto, al mismo tiempo que se libra esa guerra, también hay que librar una guerra interna, una guerra de tipo, como acabamos de ver, totalmente diferente. Estaría más vinculado a esa ofensiva de atentados y sabotaje que trata de implementar la OTAN sobre Rusia. Es decir, se utilizarían esos elementos disgregadores internos, se buscaría el punto divergente, divisivo, el punto divisivo. Piensen, por ejemplo, en la cuestión islámica dentro de Europa. Piensen en lo que ocurrió hace unos años, que ahora resulta que todo el mundo ya lo ha olvidado, con aquellos atentados terribles, supuestamente del ISIS. Piensen en todo esto y en cómo podría utilizarse para favorecer el proceso, para llegar a esa transformación final, esa trascendencia, después de una época oscura pero inevitable. Es decir, se ve lo malo como algo inevitable. Es curioso. Entonces, ¿por qué se lleva a cabo la ofensiva de atentados y sabotaje sobre Rusia? Bueno, fíjense que no es solo esto, sino que en el interior de Rusia aparecen de cuando en cuando noticias bien claras de cómo hay elementos subversivos dentro de la propia Rusia, los cuales supuestamente deberían hacer ignición mediante este tipo de presión constante. Por eso la presión tiene que ser constante. Entonces, Rusia ganaría eventualmente la guerra clásica, la guerra de alta intensidad, de eso hay poca duda, es decir, Rusia es muy superior en ese sentido, pero perdería esa otra guerra. Esta es la tesis principal, perdería esa otra guerra. Y China también la perdería, e Irán también la perdería. Fíjense, en Irán el líder supremo, Jamenei, acaba de imponer a un nuevo elemento dentro del Consejo de Seguridad iraní, y la idea, según nos dice la prensa, es que se mantenga la línea en política exterior del anterior gobierno, la del fallecido en aquel trágico accidente Raisi. La idea es mantener la misma línea, la cual acabaría convergiendo con Rusia y con China. ¿Por qué Jamenei hace este movimiento? Es obvio que hay algo que le lleva a hacerlo. Pensemos en los chinos. En China pasa 3/4 de lo mismo. Fíjense, las presiones en este caso son más bien económicas. En Occidente creen que presionando económicamente lo suficiente aparecería el otro elemento. El otro elemento que también está presente en el interior de China. Ahora mismo nos viene a la memoria algunos autores que, viviendo en China y viendo todos los procesos que se llevan a cabo, llamaba la atención, alertaba en torno al ambiente universitario de influencia occidental, de cómo lo que se trataba era de precisamente enfatizar esas diferencias. Fíjense la polémica en torno a los yugures y otro tipo de etnias minoritarias en China. Siempre se trata de enfatizar. En la India se hace lo mismo. Fíjense en los conflictos que acaban de aparecer en torno a la India. En Rusia se intenta exactamente lo mismo. Entonces, digamos que, aunque se ven dos bloques, dos ámbitos diferenciados, en realidad se ve que el proceso es el mismo, porque se ve como algo trascendente, insistimos. Con lo cual, la disgregación llegaría igualmente a ese otro bando. Tratamos de decir estas cosas para que se vea la extrema complejidad y que no es tan sencillo como que Rusia lance un ataque demoledor sobre Occidente y ya está. El que Rusia lance un ataque demoledor sobre Occidente no solo tendría problemas desde el punto de vista de la opinión pública en Occidente y de cómo el mundo lo vería, etcétera, etcétera, sino también internas. Es decir, supuestamente, esto haría despertarse elementos internos disgregadores. Se vería como un ataque a la civilización misma, como un ataque de la barbarie a la civilización. Lo mismo tenemos en la cuestión con Israel. Fíjense que Larry Johnson acaba de sacar un artículo en el que dice que el daño que se está haciendo a Israel a nivel económico es tan demoledor que no puede compararse con cualquier otro daño a nivel militar. Es interesante, trae datos a colación y efectivamente es así. Entonces, ¿le interesa a Irán lanzar su ataque de respuesta ahora mismo? Obviamente no. A Irán le interesa esperar. ¿Y si Irán lanzase ese ataque demoledor mientras Israel todavía
no ha colapsado sobre sí mismo, de manera que las lógicas internas dentro del propio Israel muestren que lo que está ocurriendo es otro tipo de proceso. Entonces eso podría ser lesivo a nivel interno para Irán. Entonces sus elementos internos, y existen, fíjense en ese movimiento de Jamenei, sus elementos disuasivos, no, más bien, más que disuasorios o disuasivos, estaríamos hablando de elementos centrífugos, como esos nacionalismos centrífugos, es decir, los elementos subversivos, más bien, dentro del propio Irán, se activarían con todo esto. Entonces tendríamos una realidad totalmente diferente de lo que así a primera vista parece mostrarse. A primera vista parece que tenemos una guerra mundial clásica, como la anterior, y ya está. Pero en realidad hemos pasado antes por una fase de globalización que llegó a completarse, de hecho. Y ahora tenemos una disgregación sobre la globalización. Fíjense que a nivel cultural, tanto en Irán, como en Rusia, como en China, los elementos son esencialmente los mismos. Tenemos esencialmente los mismos patrones generales a nivel de cultura, insistimos, de cultura obviamente como superestructura, es decir, no de cultura tradicional que todavía subsiste en esos países, no, obviamente ahí no, pero sí con esa cultura moderna que se ha, digamos, colocado por encima de todos esos países, está ahí, los elementos están ahí. No es solo una cuestión puramente occidental, no, es una cuestión global. Bien, ya por último, y con esto concluimos, y esperemos que esto, digamos que permita arrojar algo de luz sobre este tremendo caos. Fíjense que hemos hablado de ese punto oscuro que después llevaría a una trascendencia, una transformación sublime, maravillosa, y que todo pasaría a estar estupendamente bien. ¿Qué demonios puede ser eso? Bueno, esa globalización de la que acabamos de hablar no salió de la nada, vino de una serie de ideas que surgieron en Europa, no en ningún otro lugar del mundo, sino en Europa. Más o menos desde la Reforma Protestante, digamos que fue tomando ya mucha fuerza ese tipo de idea, y la idea es universalizante, es decir, se tomaba la idea universal en el sentido de católica de la Edad Media, es decir, el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio era un mensaje universal, se pasó a hacer de esto, que era algo puramente espiritual, algo intelectual, algo de orden civilizatorio, pasó a hacerse algo político, no civilizatorio, político. Esto se ve con toda nitidez a raíz de la Paz de Westfalia. Algunos ven la Paz de Westfalia como algo bueno porque trajo el derecho internacional, etcétera, etcétera, y no son capaces de comprender que la Paz de Westfalia transformó los elementos civilizatorios occidentales en elementos políticos o, si quieren, geopolíticos. Ese occidente que sale de la Paz de Westfalia va a hacerse con el mundo, lo va a conquistar literalmente, a sangre y fuego, y va a implementar ese elemento político universal de manera global. Es decir, ya no es el universalismo de tipo medieval en el que simplemente se tomaba el mensaje del Evangelio, un mensaje universal para todos los hombres, y que se reflejaba en un aspecto civilizatorio. No, de eso nada. Se toma ese elemento universal y se entiende de manera exclusivamente política en un mundo exclusivamente material, como mucho, con una aspiración sublime de tipo moral, eso como mucho, y ya sobre esa base, entonces ya sí, entonces ya vamos a hablar de universalismo. Esa es la globalización. Es decir, es una imposición puramente europea de un pensamiento sistemático de tipo político, económico, tal y como lo entendemos, social y cultural. Los 4 elementos de los 4 cuadrantes de los que hemos hablado en este canal. La doctrina de los 4 cuadrantes es una doctrina tradicional que básicamente enseña que el cosmos, digamos que, piensen en los sólidos platónicos si quieren, el cosmos es como un cuadrado y adopta esa posición de cuadrado dentro de las estructuras mentales nuestras, ¿verdad?, de nuestras capacidades mentales, porque es, digamos que, la estructura más sólida.
es la estructura que se sostiene mejor. Si ustedes imaginan un cubo, una gran piedra en forma de cubo, pues estarán de acuerdo en que es la más sólida. Si fuese, pongamos por caso, un triángulo o cualquier otro tipo de polígono, no sería tan sólido desde todos los puntos de vista. Ustedes ejercen presión aquí o allá, no sería tan sólido como un cubo. Bueno, en 2 dimensiones se ve como un cuadrado. Entonces, el cuadrado se subdivide a su vez en 4 cuadrantes. Se subdivide en 4 cuadrantes por razones tan elementales y fáciles de entender como los 4 puntos cardinales. Es fácil, no tiene ningún secreto ni ninguna dificultad. Bien, pues sobre esta base piénselo. Se subdivide en 4 conceptos que el marxismo expuso estupendamente bien y que sirven perfectamente bien al análisis: economía, sociedad, política, cultura. Bueno, la Paz de Westfalia es la traducción dentro del proceso histórico a nivel político y pseudo-civilizatorio, porque la auténtica civilización no es eso. La auténtica civilización la expresan muy bien los chinos, son capaces de entenderlo y de expresarlo incluso en términos modernos, como vimos cuando analizamos a Wang Hunin. Cuando analizamos a Wang Hunin, lo expresan perfectamente bien y básicamente el aspecto civilizatorio no puede ser político, puesto que tiene en consideración al cielo, las superestructuras celestes. Por eso no puede ser político, por eso no puede ser material, tal y como lo entiende Occidente, sino que tiene que ser una serie de fuerzas que están por encima del hombre, no pueden ser dominadas por el hombre. Y entonces el hombre lo que debe es aceptar ese mandato del cielo, tal y como ellos lo expresan, el mandato del cielo. Entonces, aceptando ese mandato del cielo, ¿cómo se traduce eso? Pues en que hay que organizar civilizaciones dentro de grupos homogéneos, con homogeneidad interna, y que deben estar coordinados, complementados con otros grupos, pues va a haber otros. Esto es el absoluto ABC de lo que implica una civilización. Entonces, cuando se habla de civilización universal, ¿qué es lo que quería decir la civilización que venía de la Edad Media, la civilización cristiana, la cristiandad? ¿Qué era lo que quería decir? ¿Quería decir este proyecto global? No. Lo que quería decir es que la esencia de la civilización china, la esencia de la civilización hindú, la esencia de las civilizaciones americanas, etc., era Cristo, y que la representación de la cristiandad, la representación debía ser la de actuar como, digamos que, la manifestación en la tierra de dicha esencia. Eso no implicaba dominar a los demás, en absoluto, sino coordinarse con ellos, básicamente mostrándoles: este es el final de los tiempos. El final de los tiempos corresponde geográficamente, dentro del simbolismo geográfico, corresponde a un papel que Europa tiene que jugar, y dentro de ese papel que Europa tiene que jugar, nuestra esencia de civilización europea es el universalismo. Entonces debemos entendernos con usted, dentro de esa lógica. Esto era el planteamiento civilizatorio que venía de la Edad Media. Dejó de comprenderse y ya cuando se establece Westfalia pasó a tener caracteres políticos dentro de un modelo materialista, dentro de un modelo de concepción de la realidad puramente materialista, donde no hay mandato del cielo. No hay mandato del cielo. Se interpreta el mandato del cielo, se interpreta lo que venía de la Edad Media, tal y como ya lo expresó Lutero en su momento. Es decir, Dios es una especie de caprichoso que ya ha decidido todo de antemano, entonces lo que sea que ocurre en el mundo ocurre por voluntad de Dios. Punto final. Esta es la cuestión. Entonces esto llevó a que, claro, muchos abrazaran con entusiasmo semejante doctrina. Es lógico, puesto que si uno ya es millonario, pues entonces ya tiene la voluntad de Dios, es decir, ya tiene la aprobación divina. Ese ya es el mandato del cielo. Entonces, con semejante lógica, ¿por qué no habría Europa de extenderse por el mundo e imponer su ley? E imponer todo. No tenía ningún problema con eso, no hay ningún problema para entender esto. ¿Se entiende entonces? Entonces, si ya vamos comprendiendo esto, ya podemos comprender los siguientes pasos. Tenemos que Europa necesariamente iba a llegar a un planteamiento global, necesariamente. Faltaba por dilucidar quién era dentro de Europa el que expresaba mejor esa trascendencia, ese universalismo. Y al final acabó llevándose el gato al agua
el mundo anglosajón, esto es una realidad. Digamos que acabó transportándose, por así decir, a América, y entonces ese aspecto anglosajón tomó fuerza en América del Norte, y es Estados Unidos. Fíjense que aquí no estamos inventando absolutamente nada. Fíjense que los propios padres fundadores de Estados Unidos eran estrictos adherentes a estas ideas de las que estamos hablando aquí. Es decir, ellos toman con plena conciencia esta idea universalizante de esa cristiandad nueva, de esa cosa nueva que iba a tomar forma y que iba a dominar necesariamente todo el orbe, todo el mundo. ¿Por qué? Bueno, porque era la voluntad de Dios. De ahí está el componente puritano dentro de esa, bueno, conformación estadounidense, de esos WASP, de ese espíritu del Mayflower, y todo esto que ahora mismo ha acabado cuajando como neocons, dentro de ese deep state, dentro de ese formato imperial, el excepcionalismo americano, ¿qué va a ser si no? Ese excepcionalismo según el cual Estados Unidos está bajo un destino manifiesto, es manifiesto que Estados Unidos debe dominar el orbe, debe dominar el globo. Pero eso sí, ojo, para llegar a un punto oscuro, tras el cual va a haber una trascendencia, una transformación, y ya no va a haber más oscuridad. Bien, entonces ya lo vamos entendiendo más. Solo nos falta un ingrediente más, para que se vea claramente cómo esto no es ninguna tontería y tiene una explicación lógica y razonable, que aquí estamos tratando de sintetizar al máximo para empezar este mes de septiembre con buen pie y poder recoger la buena cosecha. El elemento es el iniciático. Las iniciaciones, el conocimiento iniciático, no era nada más, no era nada extraño ni raro. Olvídense de todas esas cosas de los Illuminatis y cosas raras. Era algo tan simple como un conocimiento de todo esto que hemos dicho aquí, que se expresaba simbólicamente y que permitía a aquellos que tenían la suficiente capacidad y voluntad de acceder a este entendimiento de la realidad. Eso es todo. Eso era todo. Pura y simplemente eso. Es decir, en vez de vivir una vida absorbido pues, en los asuntos de la familia, en los asuntos de lo que sea, alguna gente quería saber más, necesitaba saber más. Entonces, muchos hombres de buena voluntad, vamos a llamarles así, fueron manteniendo este conocimiento y transmitiéndolo a aquellos que entendían que debía transmitírseles. Entonces, esto conformaba el núcleo, por lo demás nadie lo sabía, pero conformaba el núcleo de cada una de esas naciones, o como sea que le queramos llamar, países, reinos, etc. Conformaba su núcleo mismo. ¿Por qué? Porque sencillamente eran sabios, es decir, simplemente sabían, y no podía evitarse que escribieran ciertas obras que resultaban ser influyentes, que hicieran ciertas actividades en diferentes ámbitos que resultaban ser influyentes, artistas, etc. Conformaban el núcleo mismo de la cuestión. Pues bien, no solo hubo un fenómeno de gran reconfiguración, vamos a llamarle, dentro de Europa a raíz del protestantismo. No solo fue el protestantismo, no solo fue el aspecto exterior de la religión, fue también el interior. Hubo también una revolución dentro de las organizaciones iniciáticas. Esas organizaciones pasaron de transmitir el viejo conocimiento a modificarlo, puesto que, como dijimos antes, ya se entendía que eso viejo estaba mal. Se entendía que estaba mal, que eso debía ser transformado, debía ser reciclado, recauchutado o lo que fuera, y que debía entenderse bien, debía entenderse cómo estaba funcionando ya el mundo. Ese mundo, imaginemos, tal y como dijimos antes, que salía de Westfalia, que era político, que era económico, que social, cultural, que ya tenía un componente de visión de la realidad puramente material. Lo único que importaba era el dinero, hacerse rico, vivir bien, pasarlo bien, y ya estaba. Había que traer toda esa
todo ese legado iniciático, de conocimiento iniciático, y había que pasarlo por estos nuevos valores, esta nueva forma de ver el mundo, esta iluminación, este renacimiento. Es decir, ya había penetrado en los espíritus de las personas esa evolución, ese evolucionismo de tipo progresista. Es decir, el pasado era feo, sucio, horrible, el futuro era luminoso, maravilloso, espléndido, sublime. Y era necesario reconfigurar todas estas doctrinas que no encajaban con eso. Es que sencillamente no encajaban. Bien. Reduciéndolo al mínimo, esas doctrinas enseñaban lo mismo que el propio Marx recogió a través de Hegel, el cual a su vez en última instancia lo recogía de organizaciones iniciáticas, que básicamente es la doctrina de los 4 cuadrantes y que se expresaba en esa economía, sociedad, política y cultura. Pues bien, eso coincide, como es bien sabido dentro del conocimiento iniciático, con, por ejemplo, entre otras cosas, los 4 jinetes del Apocalipsis. Entonces, cuando estas mentes pensantes que ya están prefigurando el mundo global, piensan en el final, es decir, en ese final necesariamente oscuro, en el que debe quitarse todo lo viejo y la transformación que viene después, están reinterpretando esas doctrinas como por ejemplo la de los 4 jinetes del Apocalipsis. Entonces esos 4 conceptos no están traídos al azar. El Apocalipsis no es una expresión de un sueño que tuvo San Juan o que se aburría o cosas así por el estilo que imagina la gente. No, es una ciencia. Entonces, a los 4 cuadrantes les corresponden esos 4 conceptos: peste, guerra, hambre y muerte. La cultura, por extraño que pueda parecer, es una expresión de muerte. La obra muere en el momento en el que es concluida. Ahora bien, hay muertes que son de aquello que es superfluo y entonces derivan en eterno, en una vida eterna, y hay muertes que lo que matan es precisamente lo esencial, lo significativo, lo que da vida, lo que mantiene toda la realidad, y entonces el resultado es que sencillamente se pierde, se disipa en la nada. Como se disipa en la nada, y estarán de acuerdo con nosotros, la malísima cultura actual. Es tan pésima que obviamente se disipa desde el momento en el que se concluye y ya no queda nadie que se beneficie económicamente de mantener semejante farsa. Sencillamente no tiene ningún sentido, desaparece porque no significa nada. Cuando se trata de una auténtica obra de arte, se mantiene en el tiempo porque sigue siendo significativa y la gente aprecia el significado. Cuando no hay tal significado, no se aprecia nada. Entonces, es fácil ya entender por qué estamos viviendo un forzar dentro de esa guerra nueva de la que hablamos antes, dentro de ese concepto de nueva guerra, por qué se está forzando a que haya una peste, a que haya una guerra, a que haya un hambre y una muerte. Se comprende. Ya podemos empezar a de verdad entender de qué va todo esto. Entonces, el componente iniciático es la transformación, la adaptación, readaptación, reconfiguración de las viejas doctrinas para que encajen en lo nuevo, para que encajen en ese globalismo que al final debe llegar a un desastre total, pero después del cual va a haber una transformación. Es la reinterpretación torcida, falsa, de unas doctrinas que sencillamente hablaban de la naturaleza de la realidad. Eso era todo, nada más. Esas doctrinas decían cómo son las cosas, porque son como son y ya está. Es precisamente la nueva mentalidad que ahora vemos en su apogeo máximo, la que busca entender eso al revés, entenderlo al revés, y que la realidad sea justo lo contrario de lo que es. Es, digamos que una prisión, también psicológica, psíquica desde luego, que básicamente lo que hace es que entendamos que nuestra vida es nuestra muerte. Es decir, aquello que nos deprime, aquello que nos hace ser peores, aquello que nos hace que la vida se nos haga insoportable, es precisamente el fin de la vida. Y fíjense que, de hecho, muchos lo expresan de este modo, lo expresan así. Eso es lo que tenemos actualmente sobre la mesa. Entonces, tenemos una guerra que precisamente
llega desde ese cielo, desde el aspecto más espiritual de esa guerra, y va pasando por todos los diferentes grados de lo que configura el ser humano, hasta el más habitual, el que suelen entender todos, que es, bueno, el de la guerra pues actualmente en Ucrania o en Israel, guerra de cañones, de drones y de todo este tipo de cosas. Pero nada cambia. Si de verdad queremos entenderla, nada cambia. Y lo que tenemos aquí es lo que tenemos. Entonces, no es una cuestión de hacer esta dialéctica futbolística entre no, es que unos son buenos, no, es que los otros son malos. No, lo que tenemos es una total y absoluta incomprensión de qué es lo que realmente está pasando, especialmente en Occidente. En Oriente parecen entenderlo, al menos por las cosas que dicen, dan a entender que están comprendiendo qué es lo que realmente está pasando y tratan de evitar que ese Occidente enloquecido lleve al mundo al desastre. Pero aquí no parece que nadie esté comprendiendo nada, al menos no a niveles de gran difusión. Solo pequeños canales como el nuestro y algunos otros más, menos mal, al menos están tratando de llamar la atención y decir atención porque aquí está pasando algo y no se está entendiendo lo que está pasando. Y esa es la cuestión. Bueno, esperemos que se haya entendido más o menos bien. No vamos a insistir más porque si no el vídeo se va a hacer insoportablemente largo, pero básicamente, aprovechando que empieza septiembre, intentemos recoger la buena cosecha. La buena cosecha son conclusiones lógicas y razonables, fruto del esfuerzo intelectual, de qué demonios es lo que ha estado pasando hasta ahora, qué es lo que se ha sembrado, qué es lo que ha ido creciendo y qué es lo que cabe recoger, lo que cabe cosechar. Esta es la reflexión necesaria que hay que hacer y, insistimos, sobre esta base ya solo sería cuestión de fundamentar bien los principios de los que, por ejemplo, hemos hablado hoy y construir una organización no iniciática, porque no sería realmente iniciática, sino sencillamente de conocimiento, una organización de conocimiento, obviamente vista desde el punto de vista del conocimiento puro, y sobre la cual construir pues esa institución, una institución en la que sencillamente se aclaren las cosas y ya está, en la que se organice una serie de gente que se compromete con esto, que quiere vivir a través de esto, tener una vida normal, que sea fruto de un esfuerzo intelectual en el cual se entiende qué es lo que se ha sembrado, qué es lo que se va a cosechar, que se entienden las cosas tal cual son y ya a partir de ahí ya habría que hablar por fin ya de civilización y de entendimiento entre los diferentes pueblos, entre los diferentes núcleos de simbolismo geográfico o como sea que ustedes lo quieran ver dentro de este planeta. Obviamente el proyecto moderno es un disparate, esperemos que haya quedado claro ahora, es un disparate, fruto de una serie de procesos en parte incomprendidos, en parte debidos a la mala intención, muchas cosas que se mezclan, mucha confusión, pero es necesario, sin que lleguemos a los extremos de una destrucción total, es necesario recapacitar y ver qué es lo que se ha hecho mal, cómo se ha hecho mal y cómo puede, digamos que, arreglarse, simplemente. En fin, si les parece valioso nuestro trabajo, ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Colaboren, ya hemos visto que lo hacen, hay muchos comentarios muy interesantes, nos escriben, pueden escribirnos en el email, dejamos en la descripción también formas de hacer donaciones al canal, todo tipo de aportación que hagan es bienvenida, muchas gracias, y aquí estamos nada más y nada menos que haciendo, vaya, lo que predicamos, llevándolo a cabo. Quizás sea pequeño, quizás sea humilde, pero por algo se empieza. Digamos que todas las grandes cosas empiezan de forma muy humilde y muy pequeña. Así que esperemos que este sea el principio de una gran cosa también. Lo dicho, venga, no insistimos más. Como siempre, un gran saludo y nos vemos en la próxima.